Hola a todos los que escuchen este primer intento de podcast. Mi nombre es Juan Sebastián y pues básicamente voy a llamar de ahora en adelante los podcasts que haga Hablemos de Cine. Así que básicamente lo que haré el día de hoy como primera prueba de esto, de un podcast, es básicamente hablar de mis películas favoritas, de las películas que me marcaron en la infancia, de las que recuerdo y eso es todo. La primera película de la que voy a hablar se llama El pueblo de los condenados. No recuerdo bien el año en el que se filmó esta película, del año al que pertenece. Yo diría que es de los 60 a mediados de los 60 o finales, no estoy seguro. Es una película que originalmente es a blanco y negro, pero que afortunadamente cuando yo estaba pequeño la pude ver a color porque la pasaron remasterizada en el canal, o bueno, remasterizada para la época en la que yo la vi. Eh, la vi por un canal nacional de mi país, Colombia, el cual se llama Canal 1. Por ese canal pude ver esa película junto con mis padres. Estaba muy pequeño. Y básicamente lo que recuerdo de la película es, bueno, recuerdo muy bien la historia y la he vuelto a ver después de tanto tiempo. Y recordaba esta película y la verdad es una película que me marcó y todavía tengo escenas, imágenes en mi cabeza de lo que fue esa película. Básicamente la historia de un pueblo al cual llega una luz resplandeciente llega a ese pueblo en medio de unas fiestas y todos los del pueblo, todos, sin excepción alguna, en sus casas, en la calle, donde estuvieran, caen desmayados. Lo que pasa después de este suceso es básicamente que todas las mujeres del pueblo, todas las mujeres mayores, claro, digámoslo, las mujeres fértiles del pueblo quedan embarazadas. Entonces, eh, sí, básicamente sucede esto. Las mujeres de todo el pueblo están en embarazo y tienen luego, después de los 9 meses que pasan, después del suceso, tienen todas las mujeres que han quedado en embarazo, tienen sus hijos. El suceso es demasiado extraño. Em, Básicamente acaban de tener unos hijos alienígenas. En realidad es algo que nunca se explica, o que yo recuerde no se explica en la película. Pero sucede esto, que nacen todos los niños y niñas, porque básicamente son como unos seres que ocuparon estos cuerpos para poder desarrollarse bueno, luego poder nacer y venir a este mundo. Y son unos seres que tienen que estar en pareja todo el tiempo, así que son niños y niñas. Am, una de las madres que está en embarazo tiene complicaciones en este y su feto, bueno, el feto de la niña que llevaba adentro, muere ahorcada con el cordón umbilical. Esto causa que uno de los niños que nace se quede sin pareja y comienza a desarrollarse su infancia de una manera diferente a los otros niños. La característica principal de estos niños es que básicamente son unos niños, se podría decir que son como albinos, porque todos son de cabello blanco, todos son blancos y no pueden vivir uno sin el otro. El único que está siempre solo es el niño al que se le murió su pareja en el vientre de la otra madre. Básicamente los niños tienen un poder psíquico, y comienza la matanza en el pueblo. Empiezan a suceder cosas extrañas, la gente del pueblo no sabe qué hacer y ya después saben que son los niños, culpan a los niños y tratan de detenerlos, pero muchos fallan en el intento.
Hasta que llega el protagonista, uno de los protagonistas, se podría decir que son dos protagonistas, la madre del niño, de este niño alienígena o niño sobrenatural, que se quedó sin su pareja, y un hombre que, si no estoy mal, era un profesor del pueblo en el que sucede todo esto, en el que se desarrolla la historia. Entrando aquí ya a terreno de spoilers, básicamente lo que sucede es que la única opción que encuentran es que tienen que bloquear sus mentes. Y cuando hablo bloquear sus mentes, son las mentes de las personas del pueblo, no de los niños. Pero ¿cómo pueden hacer esto? El único que logra hacerlo, que alcanza, o por lo menos puede hacerlo durante un periodo de tiempo, es el profesor o este protagonista. Después de esto, es el único que puede detener a estos niños. Los encierran en una escuela. Cuando los encierran en esta escuela, los niños se preguntan qué es lo que está sucediendo y empiezan a ahondar en la mente de su profesor o este hombre que los tiene allí atrapados para saber qué es lo que quieren hacer. El poder de los niños en el transcurso de la película siempre es ese. Cualquier adulto o cualquier persona, otro niño, si vive por ahí cerca y está en contra de ellos, les han hecho mal o algo, se meten en su mente y hacen que cometan suicidio y sí, se lastimen ellos mismos, todo esto. El hombre los encierra en esta escuela y lo que ellos no saben es que básicamente el tipo tiene una bomba atada a su pie, tiene una bomba con él y se va a sacrificar para acabar con estos pequeños demonios. Es algo muy interesante porque nosotros no nos damos cuenta que es una bomba hasta que ya los niños rompen todos los muros mentales que este sujeto ha colocado en su mente, ¿verdad? Los niños comienzan a romper muro, entrando a esa bóveda que es la mente de este sujeto, y cuando ya llegan al final y se dan cuenta que es una bomba lo que tiene el tipo ahí con él, solamente se dan cuenta de esto ya en el último segundo en el que la bomba va a estallar, y pues nosotros también nos damos cuenta al final que es una bomba. La madre del niño que quedó solo sin su parejita, se van, ella se lleva al niño. No sé si esto fue algo correcto o no dentro de la historia, porque pues básicamente no sabemos si un suceso como este vuelve a ocurrir o no, pero sí, al final la mujer escapa con su hijo y el hombre se sacrifica para asesinar a todos estos niños. Niños que por supuesto merecían morir porque eran unos niños malvados, unos demonios. Bueno, esa es la primera película, el primer recuerdo de película que tengo. Básicamente, sí, es la primera película que está en mi memoria. Y si no estoy mal, yo creo que tendría por ahí unos 4 años cuando la vi. Recuerdo muy bien eso. Y sí, es una película que guardo en mi memoria y la verdad aprecio bastante, la tengo muy, muy presente, me gusta bastante. Bueno, no sé, me gustaría hablar, por ejemplo, de otra de mis películas favoritas, y es una película de fantasía, digámoslo así, es una fantasía épica. La primera vez que me la vi, wow, fue algo magnífico, fue grandioso para mí. Cuando me la vi estaba muy joven todavía, yo creo que tenía por ahí unos 13, 12, sí, 13, 14 años. Y es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Fue la primera película que me vi de esta saga. Me encantó, me fascinaba, más que todo por
por su historia fantástica, ¿verdad? O sea, ver estos seres como los elfos, ver a los hobbits, ver a Gandalf, un mago, para mí era impresionante, o sea, me voló la cabeza y me encantaba. Ya con el paso del tiempo, pues seguí viéndome la película, pero cada vez le veía otro trasfondo, un trasfondo muy diferente y luego comprendí el entorno en el que fueron escritas las novelas, ¿cierto? El área en las que fueron escritas. Y, y sí, básicamente me marcó esta película, o sea, lo que Tolkien trató de transmitir. Y sí, básicamente, pues El Señor de los Anillos marcó una etapa, una etapa en mí, marcó un antes y un después en cuanto al cine, cómo lo veía. Lo digo porque pues ya después de haber conocido entonces ese ambiente en el que se escribió la novela, Tolkien después de estas guerras mundiales, ¿verdad? Y ver la industrialización y todo esto, cómo destruían el pueblo del cual él pertenecía, eh, cómo Inglaterra cada vez sucumbía más ante la industrialización, entonces esto se ve reflejado tanto en sus novelas como Peter Jackson lo puso en la pantalla grande, ¿verdad? Entonces es una película que me llegó bastante. Eh, una de mis películas, bueno, todas las sagas es mi favorita, pero debo de decir que una de mis escenas favoritas es una de las que más me conmueve siempre, y con la que es imposible para mí no vertir lágrimas, es en la escena de, de Bárbol, cuando encuentra que todo parte del bosque del cual estaba encargado Saruman el Blanco, eh, está completamente destruido porque este enloqueció y de poder y destruyó todo el bosque para poder precisamente hacer que la industria para forjar armas para los orcos creciera más, fuera más amplia, ¿cierto? Su trabajo. Entonces es una escena que siempre me conmueve bastante. Y es una saga de películas que me marcó demasiado. Bueno, entrando en otros terrenos, o no, más bien, continuamos con el terreno de la fantasía. Una de mis películas favoritas y también una de mis sagas favoritas fue Harry Potter, o aún sigue siendo Harry Potter, ¿verdad? Porque estaba en la escuela cuando me vi la primera película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Recuerdo que, mentiras, ya no estaba en la escuela, creo que ya estaba en el colegio, lo que llamarían, sí, la secundaria, ¿verdad? Em, Estaba en sexto y, y fue cuando vi por primera vez la película de La Piedra Filosofal, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y es una película que me marcó bastante, que inclusive cuando estaba tan pequeño tenía unas gafas muy idénticas a las que usaba Daniel Radcliffe en esta cinta, ¿verdad? Para interpretar a Harry Potter. Y usaba el pelo largo, tenía el cabello largo, así que muchos de mis compañeros de colegio me decían Harry Potter por esta razón, entonces tengo, tengo recuerdos agradables en cuanto a eso. Es una de mis películas favoritas, La Piedra Filosofal, y aunque tiene un tono muy infantil, pues empezando la saga tenía un tono muy infantil, tanto la primera como la segunda, son grandiosas, ¿verdad? Y ya ni qué decir la tercera, El prisionero de Azkaban, una dirección fantástica, también con una fotografía brutal, impresionante. Eh, las otras que continuaron, pues digamos que en cierto aspecto no tenían la misma calidad que, por ejemplo, El prisionero de Azkaban, que le invirtieron en una fotografía y en una dirección genial, pero pues no son películas malas, obviamente. Eh, pero no me marcaron tanto como estas tres primeras. Eh, bueno, ya dejando de lado la fantasía, que quisiera entrar en el terreno de lo que sería la acción, ¿verdad? Eh, para la época en que sacaron esta película en realidad era considerada como género de terror, ¿verdad?
en la década de los 80 y es una de mis películas favoritas de Arnold Schwarzenegger eh, y es una película de mi infancia también. eh, Depredador. Recuerdo la primera vez que vi Depredador, fantástico. Me encantaba ver Depredador. O sea, soñaba con ese monstruo. Me parecía uno de los personajes más geniales, ¿verdad? Uno debería hacerle fuerza, debería ser darle fuerzas, animar al héroe que vendría a ser Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Pero no, yo le hacía fuerza, yo le hacía barra al depredador, me encantaba ese personaje, o sea, me parecía impresionante. Para mí los efectos de esa película eran geniales, o sea, un monstruo que se hacía invisible o visible cuando quería, su arma láser, eh, no todo, o sea, me parecía impresionante. Y la verdad es que la batalla final, la pelea entre él y Arnold era una cosa genial, me encantaba el hecho de que uno durante toda la película ve a Arnold Schwarzenegger como un tipo gigante, inmenso, súper musculoso, pero que cuando se tiene que enfrentar al depredador, el depredador es mucho más alto, más grande que él y lo levanta con una facilidad del cuello, entonces es como que carajo, es demasiado poderoso, entonces es una batalla como entre dos titanes o un titán y un semidios, digámoslo así. Bueno, es una de mis películas favoritas, una película de mi infancia. La verdad, mi infancia estuvo rodeada de muchas películas de los 80 gracias a la televisión pública, porque pues cuando eso no se tenía pues mucha facilidad para adquirir ciertas películas, ¿verdad? En ocasiones cuando uno podía ir a alquilar, ¿verdad? Los VHS para ver algunas películas, pero era muy rara vez. Eh, entonces, mi aliado en ese sentido para yo poder desarrollarme, desenvolverme en el mundo del cine, de las películas, fueron gracias afortunadamente, los canales nacionales, ¿verdad? La televisión pública. Entonces disfrutaba de grandes películas gracias a estos canales y a otros canales internacionales, por ejemplo TNT y The Film Zone, canales como Cinemax, eh, la Metro Goldwyn Mayer y sí, otros canales que no recuerdo en este momento, pero que siempre que podía ver una película ahí era fantástico. Y sí, la gran mayoría de las películas que rodearon mi infancia fueron películas de los 80. Recuerdo, recuerdo haber visto en muchas ocasiones Robocop, me encantaba. Y era una película supremamente gore para, para un niño, pero mis papás me dejaban verla afortunadamente y disfrutaba bastante viendo las películas, toda la trilogía de Robocop. Esperaba más del remake que le sacaron, pero me defraudaron, de verdad. O sea, yo dije, si sacan un remake, pero con esa esencia de los 80 que era esa violencia exagerada, eh, uf, la vuelan, ¿verdad? Pero no, me destruyeron a Robocop con ese remake y deberíamos hacer de cuenta que no existe. ¿Qué más? No sé, hay tantas películas que me han marcado y que en realidad es muy difícil para mí, y yo creo que para muchas personas que son amantes del cine, calificar una película como favorita, ¿verdad? Mm, para que esto no se alargue más y siendo pues como el primer podcast, ¿verdad? Ah, yo creo que voy a irme por la película con la que me enamoré por primera vez. Y digo que me enamoré fue porque me enamoré de uno de los personajes de la película. Ah, cuando me vi la película yo creo que tenía 12 años, si no estoy mal. Tendría 12 años, la misma edad que tendría la actriz cuando grabó esa película. Cuando me la vi, ella además que ya estaba mucho mayor.
pero aún así yo veía esa película y vivía encantado de Natalie Portman en Leon, el perfecto asesino. Cuando me vi esa película, wow, fue fantástico. O sea, yo me senté cuando comenzó y no sé, la interpretación de Leon es genial. Amo el personaje del detective, que no recuerdo el nombre en este momento, ¿cierto? Del personaje, pero Gary Oldman, uf, excelente actor, maldición, o sea, es un loco, es un jodido loco. Cuando entra al apartamento de Matilda y empieza a disparar con esa escopeta diestra y siniestra, y es una cosa de locos porque para él es todo como una orquesta, una obra de Mozart o de Beethoven, como él mismo lo dice, y uf, me fascina, o sea, es una cosa genial. Eh, y sí, tenía un crush con Natalie Portman cuando pequeña, entonces es una de mis películas favoritas, de verdad, me encantaba y aún me encanta. Me vi la versión extendida con, cierto, con las escenas eliminadas y todo esto. Es bastante genial. No son escenas que le quiten mucho a la película, ¿verdad? Pero, pero que la hacen más disfrutable y se entienden ciertas cosas que quedan como unos pequeños vacíos, al ver la película, ¿cierto? La versión corta. Pero, pues sí, como digo, no es algo que le quite mucho a esa versión. Es bastante disfrutable. Creo que esas son todas las películas que nombraré por hoy. Este es el podcast Hablemos de Cine. No sé, esto es un experimento y me gustaría, si alguien escucha esto, que me dijese qué otras películas o una película en específico que quieran que hable o de un género en específico, de cine. Hay tanto que hablar de este tema y pues básicamente esto es lo que quiero hacer o intentar hacer. Mi nombre es Juan Sebastián y pues esto fue Hablemos de Cine, mi primer intento de podcast. Gracias por estar aquí.